Hoy comenzaremos a estudiar el libro de Lamentaciones y tendremos en primer lugar una introducción y avanzaremos hasta el capítulo 1, versículo 18. Llegamos hoy, estimado oyente, a nuestro estudio del breve libro de Lamentaciones. Y este es un libro que sigue normal y naturalmente a la profecía de Jeremías. En este libro, el alma del profeta Jeremías se nos presenta desnuda. A manera de introducción para este libro citaremos lo que dijo uno de los grandes expositores de la palabra de Dios, el Dr. Alexander White. Él dijo: «No hay nada en todo el mundo como las lamentaciones del profeta Jeremías. Ha habido mucha tristeza en cada época y en cada país de este mundo, pero nunca ha nacido otro predicador y autor con un corazón tan embargado de tristeza. Dante viene después de Jeremías, y sabemos que Jeremías fue el profeta favorito del gran exiliado». Hasta aquí lo que dijo el Dr. Alexander White. Hemos visto que Jeremías comenzó su ministerio durante el reinado de Josías. Él y Josías eran jóvenes y evidentemente eran también amigos, y bajo el liderazgo de Josías tuvo lugar la última renovación espiritual del pueblo de Judá. Fue un movimiento renovador en el cual muchos corazones fueron conmovidos, pero considerado en su conjunto demostró ser en gran medida un movimiento superficial. Josías murió prematuramente en la batalla de Megido luchando contra el faraón Necao, en una batalla en la cual Josías nunca debería haber participado. Jeremías, sin embargo, continuó su ministerio profético durante los reinados de 4 reyes lamentables que continuaron reinando sucesivamente después de Josías: Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías, que fue el último rey de Judá. El suyo fue un mensaje severo, en el que intentó llamar a su pueblo y a su nación para que volviera a seguir a Dios. Pero nunca fue capaz de impedir la decadencia del reino de Judá. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén, y mientras contemplaba las llamas que la consumían, se sentó sobre las cenizas calientes y lágrimas amargas cayeron por sus mejillas. Ahora, en cuanto a la estructura de este breve libro que tenemos ante nosotros, diremos que tiene una extensión de 5 capítulos y cada uno de ellos es una elegía, casi un canto fúnebre. Estas elegías o lamentos expresan una tristeza que sobrepasa toda descripción. En ellas vemos a Jeremías en pie y orando ante Jerusalén. Así que el contenido del libro está lleno de tristeza y pesar. Es un himno al dolor, un poema de compasión, un proverbio de patetismo. Es un himno al sufrimiento, un salmo de tristeza, una sinfonía de dolor y una historia de depuración. El libro de Lamentaciones es el muro de los lamentos de la Biblia. Este libro de Lamentaciones nos introduce en el mismo corazón de Jeremías. Él comunicó un mensaje de Dios que realmente quebrantó su corazón. ¡Qué vida trágica y miserable fue la suya! Si uno fuera a guardar sus lágrimas en un tubo de ensayo para analizarlas desde un punto de vista científico y para determinar la cantidad de cloruro de sodio o de sal que tenían, aún así no llegaría a saber la medida del dolor y el sufrimiento de este hombre. Ha sido llamado el hombre del corazón quebrantado. La suya fue una vida llena de patetismo y compasión. Sus sollozos fueron como un solo. Una poetisa llamada Ella Wheeler Wilcox ha escrito una copla que dice lo siguiente: «Ríe y el mundo se reirá contigo. Llora y llorarás solo, porque esta tierra vieja y triste tiene que pedir prestada su alegría, pero tiene bastantes problemas en sí misma». Las lágrimas son reconocidas generalmente como una señal de debilidad, el llorar como una falta de virilidad y el gritar como propio de los niños. Este hombre, Jeremías, tenía el corazón de una mujer. Era sensible, era sincero, era compasivo, comprensivo, era tierno como una madre. Sin embargo, presentó el mensaje más firme y severo de la Biblia. Anunció la destrucción de Jerusalén y pronunció juicio, aconsejando al pueblo que se rindiera a Nabucodonosor. Su mensaje no logró nada, sino causarle todo tipo de problemas. Estimado oyente, ¿qué clase de persona habría usted elegido para comunicar un mensaje tan duro, brutal y directo como este?
¿Habría preferido a alguien como Atila o uno de los dictadores del siglo pasado? Con toda seguridad que ninguno de nosotros habría enviado a un hombre débil o frágil emocionalmente para entregar semejante mensaje. Pero Dios eligió a ese hombre, a un hombre con un corazón tierno. Ya hemos mencionado anteriormente que el Dr. Dale fue la persona que dijo que el señor Moody era el único que, según él, tenía derecho a predicar sobre el infierno. Y cuando alguien le preguntó por qué, contestó: porque él siempre predica con lágrimas en su voz. Esa es la clase de personas que Dios quiere utilizar hoy. Nos tememos que hay demasiados que no se conmueven con el mensaje que están comunicando. Nos tememos que en nuestro tiempo hemos desarrollado una generación que no tiene ningún sentimiento y que no siente ninguna compasión en realidad por este mundo perdido, y que ni siquiera tiene interés en difundir la palabra de Dios. No se presta ninguna atención a la fibra moral ni se tiene un alto sentido de obligación. Hace muchos años apareció en una revista un artículo dirigido a los jóvenes en el cual se les aconsejaba que sus mayores posibilidades de éxito en la vida podían encontrarse en hacer el trabajo que más disfrutaran realizando, lo cual les daría la más completa expresión a sus capacidades y personalidad. Si Jeremías hubiera tenido en cuenta este consejo, probablemente se habría dedicado a otra clase de actividades. Pero Jeremías podía decir que él se alegraba en la palabra de Dios. En el capítulo 15 del libro de Jeremías, versículo 16, dijo: «Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos». Realmente este era un hombre extraordinario. Muchos jóvenes que han tenido una buena preparación, incluso algunos en el trabajo cristiano, están buscando un trabajo donde pueden entrar y salir y olvidarse de todo lo demás, llegar a la casa y encender el aparato de televisión o sentarse ante el ordenador. Retienen sus sentimientos y emociones en un lugar reservado de su personalidad y están poco dispuestos a proclamar o difundir la palabra de Dios. Pero damos gracias a Dios por aquellos que colaboran con la difusión de la palabra impulsados por una gran motivación espiritual. No siempre entiendo a Jeremías, pero le admiro y le respeto. Una poetisa escribió sobre él las siguientes palabras: «Un corazón de mujer, tierno, dispuesto a actuar y cálido, pero un hombre en su férrea voluntad y un valor inamovible. Su arpa afinada para una canción extraña y patética. Sin embargo, cuando la ocasión requirió acción, ni un arranque de ira desde el trono o el altar pudo su alma desactivar su desalentadora batalla, prolongada y feroz». Hasta aquí la cita. Este era Jeremías, el varón de dolores. Nos recuerda a otro que se sentó a llorar sobre Jerusalén. La única diferencia fue que Jerusalén estaba en ruinas y el templo recién incendiado cuando Jeremías miraba fijamente los escombros. Jesús lloró sobre la misma ciudad unos 6 siglos después por lo que le iba a suceder a la ciudad. Para Jeremías, la destrucción de Jerusalén era una cuestión de historia. Para Jesús, la destrucción de Jerusalén era un asunto de profecía. El versículo clave en el libro de Lamentaciones explica la razón por la cual Jerusalén yacía en ruinas y se encuentra en el capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente: «Porque el Señor es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra. Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio». Y así llegamos al capítulo 1. La primera lamentación se inicia con una nota triste. Jeremías estaba cantando en un tono menor. En el capítulo 1, versículo 1 leemos: «Qué sola ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria». La gran ciudad de Jerusalén había caído. ¿Cuál era la explicación? Jeremías pronunció 2 declaraciones tremendas que nos ayudarán a entender aquel acontecimiento. Y en el versículo 8 de este capítulo 1 leemos: «Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido movida de su lugar.
Cuantos la honraban la desprecian al ver su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Gravemente ha pecado Jerusalén. Esta fue la primera explicación para la caída de la ciudad. Su desnudez fue revelada. ¡Qué imagen! Continuemos leyendo el versículo 12 de este primer capítulo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido, porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor. A la gente hoy no le agrada oír acerca del furor de Dios. Ese aspecto es con frecuencia dejado fuera del mensaje del Evangelio. En algunos mensajes de Navidad, por ejemplo, se destaca que Cristo nació de una virgen y que fue Dios manifestado en un cuerpo humano, y nos alegramos por oír estas verdades. Pero por otra parte se enfatiza que Cristo vino para darle a usted una nueva personalidad, para traer paz y amor. Y toda la presentación parece un mensaje de consuelo y de compromiso. La excusa para enfatizar solo estos conceptos del Evangelio es que se está tratando de no incomodar a nadie para poder alcanzar al hombre de nuestro tiempo. Jeremías estaba también intentando alcanzar a un mundo perdido y no tuvo mucho éxito, pero al menos comunicó el mensaje de Dios tal como Dios se lo había entregado a él. Dios juzgó al pueblo de Judá por su pecado, y Él aún juzgará hoy el pecado. Continuemos leyendo el versículo 18 de este primer capítulo de Lamentaciones. Pero el Señor es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra. Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Jeremías lamentó la destrucción de Jerusalén en su soledad. Estuvo allí llorando entre las cenizas. ¿Por qué había sido destruida la ciudad? La ciudad había pecado. La segunda explicación fue la siguiente: el Señor es justo. Dios lo hizo y actuó con justicia. Esto resulta difícil de entender y nos sentimos inadecuados para llegar al fondo, a la esencia de esta cuestión. Nos situamos simplemente en la periferia del dolor de este hombre y encontramos que no podemos penetrar más adentro. Solo podemos mirar hacia este jardín por encima del muro. No somos capaces de entrar y pasear por él de un lado para otro. Él nos reveló dos aspectos, el amargo y el dulce. Jerusalén había pecado, pero sin embargo Dios amaba a Jerusalén. Destacamos las dos frases. Gravemente ha pecado Jerusalén, versículo 8, y el Señor es justo, versículo 18. Dios les amó a ellos, como Él mismo dijo, con un amor eterno. Y Él causó todos estos juicios sobre ellos porque Él es justo. Otra cita del Dr. Campbell Morgan podría ayudarnos a entender este aspecto. De la revelación del furor de Dios, Él dijo: existe la necesidad de una revelación de la ira, del furor de Dios. Esta es una necesidad suprema en el interés del universo. Las prisiones se han creado teniendo en cuenta el interés de las personas libres. El infierno es la protección del cielo. Un estado o país que no puede castigar el crimen está condenado al fracaso, y un Dios que tolerara el mal no sería bueno. Negadme mi revelación bíblica de la ira de Dios y me sentiré inseguro en el universo. Pero reveladme su trono establecido, ocupado por uno cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas tienen ansias de amar. Entonces tendré la plena seguridad de que Él no tolerará aquello que arruina, abate y condena, sino que lo destruirá y a todos sus instrumentos, en el interés de todo aquello que es elevado, noble y puro. Hasta aquí la cita. ¿Seguimos? Estimado oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo donde existe un Dios viviente, un Dios cuyo corazón muestra su amor y un vivo anhelo por usted. Pero permítanos decirle lo siguiente: si usted le da la espalda a Él le juzgará aunque todavía le continúe amando, porque Él es el Dios justo de este universo.
No estamos seguros de comprender esta verdad en toda su magnitud, pero sabemos que esto es lo que Él dice en su palabra, y algún día Él nos aclarará que el infierno se encuentra realmente donde está porque Él es un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios de santidad. Y todo el universo, incluyendo al mismo Satanás, tendrá que admitir que Dios es justo en todo lo que hace. Estimado oyente, Dios es tan grande, maravilloso y bueno que no deberíamos atrevernos a no tomarlo en serio, a obrar ligeramente con Él. Jesús les pudo decir a los escribas y fariseos de su época, los líderes religiosos de su tiempo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!». ¿Y por qué los llamó hipócritas? Porque, como les dijo a continuación, devoráis las casas de las viudas, como podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 14. Y esta fue solo una de las razones. Estimado oyente, si su cristianismo no afecta a su corazón, a su vida en el hogar, a su trabajo o profesión y a su vida en sociedad, entonces, de acuerdo con lo que dijo Jesús, usted sería un hipócrita. Nosotros no hemos dicho esto ni lo haríamos. Él lo dijo. Y Él es aquel que lloró sobre estos hombres que le escucharon decir estas palabras tan duras. Nuestros ojos están secos, pero sus ojos están llenos de lágrimas hoy por usted y por mí. Estimado oyente, no le vuelva la espalda a Dios, quien lo ama de esta manera. De hecho, será trágico si así lo hace. Dios hace lo que hace porque es un Dios justo. Él no puede cerrar sus ojos ante el mal, ante la maldad. Cuando sus propios hijos le desobedecen, Dios los tiene que disciplinar, aunque esa acción quebrante su corazón. Así, en este libro podemos ver que Jeremías nos reveló el corazón de Dios. Cuando Jeremías lloraba, Dios estaba llorando. Cuando él se entristecía y afligía, Dios se entristecía. Cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor o en nuestra vida, lo importante es confiar en que Dios es justo en lo que hace, y aunque quebrantó su corazón divino, Él fue justo al permitir que Jerusalén fuera destruida y al permitir que el pueblo fuera conducido al cautiverio. Jeremías clamó porque quiso saber el motivo de lo que estaba sucediendo, y Dios le aseguró que Él era justo en lo que estaba haciendo a Jerusalén. Otra angustiosa pregunta que Jeremías tuvo fue la siguiente que vimos en el versículo 12 de este primer capítulo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? En otras palabras, ¿hasta qué punto estaba implicada la gente? ¿Le interesaba, le preocupaba al pueblo lo que estaba sucediendo? El hombre no está dispuesto a aceptar el hecho de que Dios está airado con el pecado. En cambio, el hecho de que Dios es amor es destacado en todo su valor. Estamos de acuerdo en que Dios es amor y la Iglesia, sin duda alguna, necesita aprender a llevar el amor de Dios a todos los órdenes de la vida. Con frecuencia hemos fracasado en esta labor, pero creemos que en esta generación este deseo ha conducido a un énfasis excesivo sobre el amor de Dios. Dios es justo y Dios es santo, y en todos sus tratos con el ser humano actúa con justicia. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con nuestro estudio de este libro de Lamentaciones en nuestro próximo programa. Es nuestra esperanza que el estudio de este libro contribuya a un mayor conocimiento del carácter y del sentir de Dios, manifestado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y revelado en la persona del Señor Jesucristo. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Lamentaciones, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 4. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos una vez más a este libro de Lamentaciones de Jeremías, donde el profeta, como hemos dicho, abrió su corazón y su alma ante nosotros. Él se preguntó por qué la ciudad de Jerusalén estaba tan solitaria, y dio una respuesta doble. Pecado cometió Jerusalén. Eso lo vimos en el versículo 8 del primer capítulo de Lamentaciones. Y luego, en el versículo 18 de este mismo capítulo 1, el profeta dijo: «Pero el Señor es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra.
Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Jeremías lamentó la destrucción de Jerusalén en su soledad. Estuvo allí llorando sobre las cenizas. ¿Por qué había sido destruida la ciudad? La ciudad había pecado. La segunda explicación fue la siguiente: el Señor es justo. Dios lo hizo y actuó con justicia. Esto resulta difícil de entender y nos sentimos inadecuados para llegar al fondo, a la esencia de esta cuestión. Nos situamos simplemente en la periferia del dolor de este hombre y encontramos que no podemos penetrar más adentro. Solo podemos mirar hacia este jardín por encima del muro. No somos capaces de entrar y pasear por él de un lado para otro. Él nos reveló dos aspectos, el amargo y el dulce. Jerusalén había pecado, pero sin embargo, Dios amaba a Jerusalén. Destacamos las dos frases: gravemente ha pecado Jerusalén, versículo 8, y el Señor es justo, versículo 18. Dios les amó a ellos, como Él mismo dijo, con un amor eterno. Y Él causó todos estos juicios sobre ellos porque Él es justo. Otra cita del Dr. Campbell Morgan podría ayudarnos a entender este aspecto. De la revelación del furor de Dios, Él dijo: existe la necesidad de una revelación de la ira, del furor de Dios. Esta es una necesidad suprema en el interés del universo. Las prisiones se han creado teniendo en cuenta el interés de las personas libres. El infierno es la protección del cielo. Un estado o país que no puede castigar el crimen está condenado al fracaso, y un Dios que tolerara el mal no sería bueno. Negadme mi revelación bíblica de la ira de Dios y me sentiré inseguro en el universo. Pero reveladme su trono establecido, ocupado por uno cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas tienen ansias de amar. Y entonces tendré la plena seguridad de que Él no tolerará aquello que arruina, abate y condena, sino que lo destruirá y a todos sus instrumentos, en el interés de todo aquello que es elevado, noble y puro. Hasta aquí la cita. Estimado oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo donde existe un Dios viviente, un Dios cuyo corazón muestra su amor y un vivo anhelo por usted. Pero permítanos decirle lo siguiente: si usted le da la espalda a Él le juzgará aunque todavía le continúe amando, porque Él es el Dios justo de este universo. No estamos seguros de comprender esta verdad en toda su magnitud, pero sabemos que esto es lo que Él dice en su palabra. Y algún día Él nos aclarará que el infierno se encuentra realmente donde está porque Él es un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios de santidad. Y todo el universo, incluyendo al mismo Satanás, tendrá que admitir que Dios es justo en todo lo que hace. Estimado oyente, Dios es tan grande, maravilloso y bueno que no deberíamos atrevernos a no tomarlo en serio, a obrar ligeramente con Él. Jesús les pudo decir a los escribas y fariseos de su época, los líderes religiosos de su tiempo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Y por qué los llamó hipócritas? Porque, como les dijo a continuación, devoráis las casas de las viudas, como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 14. Y esta fue solo una de las razones. Estimado oyente, si su cristianismo no afecta a su corazón, a su vida en el hogar, a su trabajo o profesión y a su vida en sociedad, entonces, de acuerdo con lo que dijo Jesús, usted sería un hipócrita. Nosotros no hemos dicho esto ni lo haríamos. Él lo dijo. Y Él es aquel que lloró sobre estos hombres que le escucharon decir estas palabras tan duras. Nuestros ojos están secos, pero sus ojos están llenos de lágrimas hoy por usted y por mí. Estimado oyente, no le vuelva la espalda a Dios, quien lo ama de esta manera. De hecho, será trágico si así lo hace. Dios hace lo que hace porque es un Dios justo. Él no puede cerrar sus ojos ante el mal, ante la maldad. Cuando sus propios hijos le desobedecen, Dios los tiene que disciplinar, aunque esa acción quebrante su corazón. Así, en este libro podemos ver que Jeremías nos reveló el corazón de Dios. Cuando Jeremías lloraba, Dios estaba llorando. Cuando él se entristecía y afligía, Dios se entristecía. Cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor o en nuestra vida, lo importante es confiar en que Dios es justo en lo que hace.
Y aunque quebrantó su corazón divino, él fue justo al permitir que Jerusalén fuera destruida y al permitir que el pueblo fuera conducido al cautiverio. Jeremías clamó porque quiso saber el motivo de lo que estaba sucediendo y Dios le aseguró que él era justo en lo que le estaba haciendo a Jerusalén. Otra angustiosa pregunta que Jeremías tuvo fue la siguiente que vimos en el versículo 12 de este primer capítulo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? En otras palabras, ¿hasta qué punto estaba implicada la gente? ¿Le interesaba, le preocupaba al pueblo lo que estaba sucediendo? El hombre no está dispuesto a aceptar el hecho de que Dios está airado con el pecado. En cambio, el hecho de que Dios es amor es destacado en todo su valor. Estamos de acuerdo en que Dios es amor y la Iglesia, sin duda alguna, necesita aprender a llevar el amor de Dios a todos los órdenes de la vida. Con frecuencia hemos fracasado en esta labor, pero creemos que en esta generación este deseo ha conducido a un énfasis excesivo sobre el amor de Dios. Dios es justo y Dios es santo, y en todos sus tratos con el ser humano actúa con justicia. La pregunta persiste. ¿Qué siente acerca de su pecado y la ira de Dios hacia él? ¿Significa algo para usted? Jeremías se sentó a llorar ante la ciudad. No había muchos más llorando con él. En el Salmo 137 se nos dijo que los cautivos que habían sido llevados a Babilonia se sentaban y lloraban cuando recordaban a Sión. Ellos clamaban por venganza, y creo que tenían el perfecto derecho a hacerlo. Pero, ¿había en ellos un arrepentimiento verdadero? ¿O era como el arrepentimiento de un ladrón, que lo siente porque ha sido detenido, pero que no se arrepiente de su robo? El pueblo que fue llevado cautivo lloró, pero Jeremías, que no había sido llevado cautivo, también lloró sobre los escombros, los restos, las cenizas y las ruinas de la ciudad. Él era un hombre libre, pero se conmovió, se implicó y se preocupó por la situación. Nuevamente queremos referirnos a algunas presentaciones del mensaje del Evangelio que resultan atractivas, elocuentes en su vocabulario, pero nos preocupa que la palabra pecado esté totalmente ausente. Esos mensajes no enfatizan en absoluto que Dios es justo y que tiene que castigar nuestro pecado. El nacimiento virginal, la deidad de Cristo, su muerte y resurrección, son todos factores importantes. Pero la pregunta es, ¿por qué murió Él? Esa fue la pregunta planteada en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor pronunció esa pregunta cuando estaba colgado de la cruz, y encontramos la respuesta a esa pregunta en el mismo Salmo, en el versículo 3, que dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él es santo, Él es justo. Cristo murió en aquella cruz porque usted y yo somos pecadores condenados al infierno. Miremos hoy a la cruz y recordemos aquella frase del libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Él no tenía que morir. Él sufrió como ningún otro hombre ha sufrido jamás. Dios le desamparó, pero Dios nunca le desamparará a usted mientras viva. Él desamparó a Cristo para no tener que desampararle a usted. Estimado oyente, me permito preguntarle, ¿no significa esto nada para usted? El señor McChain fue un cristiano, un hombre de Dios del pasado que tuvo una experiencia real con el Señor. Él escribió un poema sobre la frase bíblica «El Señor, justicia nuestra», citada en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 6, y en ese mismo libro, en el capítulo 33, versículo 16. Y el profesor Ironside lo citó en su libro Notas sobre la profecía y las lamentaciones de Jeremías. El poema dice lo siguiente: frecuentemente leo con placer para calmarme u ocuparme en algo, la mesura silvestre de Isaías o la página sencilla de Juan. Pero incluso cuando ellos mostraban el madero ensangrentado, la frase «El Señor, justicia nuestra» no significaba nada para mí. Como lágrimas que brotan de las hijas de Sión, yo lloré cuando las aguas cubrieron su alma. Sin embargo, no pensé que mis pecados le habían clavado al madero. Y la frase «El Señor, justicia nuestra» no significó nada para mí.
Cuando la gracia libre me despertó con la luz de lo alto, continuó diciendo el señor McCheyne, entonces un temor legal me sacudió y temblé como si estuviera ante la muerte. No había refugio, no podía hallar ninguna seguridad en mí mismo y pensé, el Señor, justicia nuestra, debe ser mi Salvador. Todos mis terrores se desvanecieron ante ese nombre tan dulce. Mis temores culpables se desvanecieron y resueltamente me acerqué a beber de la fuente gratuita de la vida. Y la frase, el Señor, justicia nuestra, significó todo para mí. Hasta aquí la cita. Estimado oyente, ¿no le conmueve esto a usted que pasa por el camino? ¿Viene usted a Jesucristo solamente para tener una nueva personalidad? ¿Para tener un poco de paz en su alma o para crear un poco de amor en el altar de su vida? ¿Es esa la razón por la cual Él murió en la cruz? Escuche, estimado oyente, Él murió en la cruz para salvarle del infierno. El Espíritu Santo ha venido al mundo para revelar a Cristo como Salvador y ha venido para convencer al mundo de pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿Muerte? ¿Robo? Sí, pero hay algo peor que esto. Los seres humanos han pecado. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Dios tuvo un remedio para el ladrón. El ladrón de la cruz fue salvo. Creo que Pablo fue culpable de asesinato porque fue responsable de la muerte del mártir Esteban, pero él fue salvado. Moisés también fue un asesino. Dios tiene un remedio para el asesino, para el ladrón, para el mentiroso, pero Dios no tiene un remedio para la persona que rechaza a Jesucristo. Este es el mayor pecado que usted puede cometer. El rechazo de Cristo es un estado más que un acto, que una acción. Puede que usted nunca cometa el acto de rechazar a Cristo, pero puede llegar gradualmente a un estado en el cual Cristo y lo que Él ha hecho para usted le resulte algo que no tiene ningún sentido en absoluto. Hemos visto que Jerusalén, en el libro de Jeremías, llegó a un estado acerca del cual Dios le dijo al profeta, Jeremías, no te inquietes porque ellos no te están escuchando. No te molestes si yo no respondo a tu oración. Si Moisés o Elías o Samuel estuvieran aquí para orar por ellos, por el pueblo de Judá, yo tampoco respondería a sus oraciones. Es demasiado tarde. Ellos han cruzado el límite. Y hay muchas personas que viven en nuestra sofisticada época que han cruzado el límite y se encuentran en ese estado de rechazo a Dios y a Cristo. Ahora, nosotros no podemos juzgar cuándo una persona ha llegado a ese estado de haber rechazado completamente a Cristo. A través de nuestro ministerio por radio hemos visto la conversión de muchas personas a quienes habíamos considerado como casos imposibles y para quienes no parecía haber ninguna esperanza. Así que ni usted ni yo somos quienes como para decir que alguien ha cruzado esa línea, ese límite, y se encuentra en ese estado de rechazo total. Jerusalén había rechazado a Dios. Un individuo puede rechazar a Dios. ¿Qué significa Jesucristo para usted? ¿Qué significa su muerte para usted? Otra vez viene a nuestra mente la emotiva frase del capítulo 1, versículo 12 de este libro. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Y así llegamos al capítulo 2 de este libro de Lamentaciones. Leamos en primer lugar el versículo 5. El Señor se volvió enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Dios asumió la responsabilidad total por lo que había hecho el rey Nabucodonosor de Babilonia. Dios permitió que él destruyera la ciudad de Jerusalén. Dios lo usó como una vara para castigar, tal como había usado a los asirios contra Israel, para castigarlo. Estimado oyente, ¿se ha detenido usted a pensar alguna vez en su propia vida personal y se ha preguntado por qué Dios permite que ciertas personas se crucen en su camino? ¿Ha deseado usted alguna vez no haber conocido jamás a alguna persona? ¿Hay personas a quienes usted considera como sus enemigos? Es posible que alguien le haya causado aflicciones, pero todo habrá sucedido en el cumplimiento del propósito divino.
Dios lo ha permitido todo con un propósito definitivo. Aprenda usted a reconocer la mano de Dios actuando en su vida. Continuemos leyendo el versículo 7 de este capítulo 2. El Señor desechó su altar y menospreció su santuario. Entregó los muros de sus palacios en manos de los enemigos, y ellos hicieron resonar su voz en la casa del Señor como en día de fiesta. Aquí se estaba hablando del mismo templo que Dios había bendecido. Recordemos que Él había dado las instrucciones para su construcción, y su misma presencia había estado allí en el pasado. Y en este momento se dijo que el Señor desechó su altar y menospreció su santuario. Trasladémonos por un momento a nuestra situación. Aquellos que profesan ser cristianos y asisten a una iglesia necesitarían examinarse a sí mismos. ¿El que usted vaya a la iglesia es algo en lo que Dios se deleita? ¿O es algo que en realidad perjudica a su causa? ¿Está su estado de ánimo bien cuando usted va a la iglesia o está en una actitud crítica? ¿Puede el Espíritu de Dios usarlo? En ciertas condiciones espirituales personales hasta puede incluso ser inconveniente ir a la iglesia. ¿Sabe usted cuál era el lugar más peligroso la noche en que Jesús fue entregado? Alguien dirá, fue en ese lugar donde esos maleantes estaban tramando la muerte del Señor Jesucristo. Pero no, estimado oyente, el lugar más peligroso esa noche estaba en el aposento alto donde se encontraba el Señor Jesús. ¿Y sabe usted por qué? Porque allí estaba Satanás. Él colocó en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionar al Señor, y también entró al corazón de Simón Pedro para que este discípulo negara conocer a su Señor. Simplemente el hecho de que usted asista a la iglesia no quiere decir necesariamente que usted está agradando a Dios. Continuemos leyendo el versículo 10 de este segundo capítulo de Lamentaciones. Se sientan en tierra y callan los ancianos de la hija de Sión. Echan polvo sobre sus cabezas y se ciñen ropas ásperas. Las vírgenes de Jerusalén bajan la cabeza hasta la tierra. Todo el pueblo mostró las expresiones externas de pena y dolor, pero observemos cómo fue afectado Jeremías. Leamos el versículo siguiente, el versículo 11. Mis ojos se deshacen en lágrimas, mis entrañas se conmueven y mi hígado se derrama por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y los niños, aun los de pecho, desfallecen entre tanto en las plazas de la ciudad. Dijo aquí, mis ojos se deshacen en lágrimas. Había llorado tanto que ni siquiera podía ver, y añadió, mis entrañas se conmueven. Esta agonía que estaba viviendo lo destrozaba, arruinaba su salud. Estaba tan implicado en la situación que quebrantó su corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a implicarnos realmente en la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a poner en peligro nuestra salud? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a Dios? Leamos ahora el versículo 15 del capítulo 2 de Lamentaciones. Cuantos pasan por el camino baten palmas al verte, silban y mueven despectivamente la cabeza sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían, de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? El enemigo exterior estaba entusiasmado con la miseria de Jerusalén. A veces algunos pueden ser muy severos en sus comentarios acerca de la condición de la iglesia de nuestro tiempo. Especialmente nos referimos a aquellos que se han retirado de una participación activa, aunque no de la obra de Dios en general. Cada una de estas personas debería preguntarse a sí misma hasta qué punto se considere implicada con sus hermanos que trabajan en los variados aspectos del ministerio cristiano. Cuando ve problemas y dificultades en la iglesia actual, ¿se siente afectada por ellos? ¿Se limita a hacerse a un lado, sentándose cómodamente en el papel de un observador, como lo haría un crítico, o trae esa situación tristeza a su corazón? Estimado oyente, no vamos a contestar esa pregunta por usted porque se trata de un asunto personal y privado, porque resulta demasiado fácil ser severos en nuestra crítica cuando la situación no significa nada para nosotros ni nos afecta personalmente en absoluto. Por nuestra parte, toda situación negativa conmueve nuestro corazón y por ello deseamos ser de estímulo a todos los maestros de la Biblia y a todos los que proclaman el mensaje del Evangelio.
Y así llegamos al capítulo 3. Cada uno de los capítulos de este libro de Lamentaciones forma un acróstico, es decir, que hay 22 letras en el alfabeto hebreo y cada uno de los 22 versículos de cada capítulo comienza con cada una de estas letras en orden sucesivo. Sin embargo, en este capítulo 3 hay 66 versículos, lo cual significa que hay 3 versículos para cada letra del citado alfabeto. Ahora el profeta dijo en los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Lamentaciones: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas y no por luz. Ciertamente contra mí vuelve sin cesar su mano todo el día, e hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Jeremías era un hombre que se había enfrentado a muchas dificultades y problemas. Su salud se había deteriorado a causa de su preocupación por Jerusalén. El profeta no había permanecido impasible por la destrucción que había visto venir sobre su nación. Él no fue por todas partes diciendo: «Ya os lo decía yo». Realmente había resultado emocionalmente afectado. Su reacción también nos muestra cómo Dios siente. Dios no está fuera de la escena. El Señor Jesús dijo, como leemos en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5, «No te desampararé ni te dejaré». Cualquiera sea la situación por la que usted esté pasando, puede tener la absoluta seguridad de que Él está a su lado. Y bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su final. Dios mediante, volveremos en nuestro próximo programa cuando esperamos finalizar nuestro estudio de este libro de Lamentaciones. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Lamentaciones, desde el capítulo 3, versículo 4, hasta el capítulo 5, versículo 22. Cada uno de los capítulos de este breve libro de Lamentaciones forma un acróstico, es decir, que hay 22 letras en el alfabeto hebreo y cada uno de los 22 versículos de cada capítulo comienza con cada una de estas letras en orden sucesivo. Sin embargo, en este capítulo 3 hay 66 versículos, lo cual significa que hay 3 versículos para cada letra del citado alfabeto. Ahora el profeta dijo en los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Lamentaciones: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas y no por la luz. Ciertamente contra mí vuelve sin cesar su mano todo el día. Él hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Jeremías era un hombre que se había enfrentado a muchas dificultades y problemas. Su salud se había deteriorado a causa de su preocupación por Jerusalén. El profeta no había permanecido impasible por la destrucción que había visto venir sobre su nación. Él no fue por todas partes diciendo: «Ya os lo decía yo». Realmente había resultado emocionalmente afectado. Su reacción también nos muestra cómo Dios siente. Dios no está fuera de la escena. El Señor Jesús dijo, como leemos en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5, «No te desampararé ni te dejaré». Cualquiera sea la situación por la que usted esté pasando, puede tener la absoluta seguridad de que Él está a su lado. Continuamos leyendo los versículos 21 al 24 de este capítulo 3. Pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Si tuviéramos que poner un título a estos 3 últimos capítulos de Lamentaciones sería «Cuando el mañana se convierte en el ayer». Jeremías estaba mirando al pasado. Había predicho el juicio que vino sobre Jerusalén, y el profeta estaba sentado en los escombros y ruinas de la ciudad, llorando a medida que escribía esta lamentación. Estos versículos son el único punto brillante en todas las 5 lamentaciones. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
A pesar de los severos juicios de Dios, y muchos pensaron que fueron demasiado duros, Jeremías pudo ver la mano de la compasión de Dios. Ellos habrían sido aniquilados completamente si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Si ellos hubieran recibido lo que merecían, habrían sido totalmente destruidos, habrían desaparecido de la faz de la tierra. ¿Se debió la liberación de Judá de tal destino a algún factor que había en ellos? No. Se debió a la fidelidad de Dios. Él había prometido a Abraham que haría de él, de su descendencia, una nación, y esta era la nación. Él había prometido a Moisés que les conduciría a una tierra. Él había prometido a Josué que los establecería en esa tierra. Él prometió al rey David que algún día llegaría alguien de su línea de descendencia que reinaría en el trono para siempre. Todos los profetas dijeron que Dios no destruiría completamente este pueblo, sino que los juzgaría por su pecado. Dios es fiel. Él los había juzgado y castigado, pero no permitiría que los aniquilaran totalmente. De esta manera siempre quedó un remanente fiel y al final se convertirán nuevamente en una gran nación. Y así llegamos al capítulo 4. Esta cuarta lamentación es una meditación. Sentado entre los escombros y cenizas de Jerusalén, Jeremías describió el horror de la destrucción de su ciudad y el traslado del pueblo al cautiverio por parte de Nabucodonosor. La escena fue tan espantosa que yo me sentiría tentado a evitar el presentar un mensaje semejante sobre el juicio final. Pero tenemos que enfrentarnos con el hecho de que Dios es un Dios justo y también es un Dios de amor. Dios juzga y castiga el pecado, y al hacerlo actúa con justicia. El pueblo de Judá no recibió un juicio total a causa de la compasión y misericordia de Dios. El profeta Habacuc dijo en su capítulo 3, versículo 2, «En la ira, acuérdate de la misericordia». Dios nunca olvida ser misericordioso y compasivo. Siempre hay una salida para el pueblo de Dios, si ese pueblo transita por el camino de Dios. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha perdido el oro puro su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Jeremías estaba comparando al oro con los jóvenes de Sión. Los valiosos jóvenes de Judá, que habían sido como vasijas de oro, eran en esos momentos como vasijas de barro, habían sido quebrados. Esto es lo terrible de la guerra, que elimina a los mejores jóvenes de una nación. Ningún cristiano debería tener un concepto de sí mismo más alto que el que debería tener. De esa manera descubriremos que somos simplemente vasos de barro. En su segunda carta a Timoteo, Pablo comparó al creyente con un vaso de barro. Sin embargo, lo importante no es de qué material han sido hechas las vasijas, sino cómo están siendo usadas. ¿Somos vasijas para el uso del Maestro o para nuestro propio uso? En las bodas de Caná de Galilea, el Señor Jesús pidió que los siervos trajeran unas viejas y gastadas tinajas de agua que aparentemente habían sido apartadas en un rincón hasta que pasara la boda. Y Él usó esas viejas tinajas para proveer de vino a los invitados. Él pudo usar esas viejas tinajas, pero tenía que llenarlas de agua. El agua es la palabra de Dios. Cuando nosotros, como viejas tinajas, nos llenamos con la palabra de Dios, Él puede usarnos. Los hombres jóvenes de Judá no habían estado sirviendo a Dios y terminaron como piezas rotas de cerámica. ¡Qué imagen trágica! Continuemos leyendo el versículo 4 de este cuarto capítulo. De sed se le pega al niño de pecho la lengua al paladar. Los pequeñuelos piden pan y no hay quien se lo dé. El sitio de Jerusalén por Nabucodonosor fue algo horrible. El pueblo sufrió dentro de la ciudad y en vez de rendirse presentaron resistencia y vieron morir a sus niños pequeños. Fue una forma terrible de matar a los niños. Pero no habría que señalar con el dedo aquellos actos terribles cometidos por aquella gente, porque en la actualidad el aborto es matar a niños pequeños.
Continuamos leyendo el versículo 5 de este cuarto capítulo. Los que comían delicados manjares desfallecen por las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazan a los estercoleros. Ellos habían vivido con todos los lujos. Tenían grandes supermercados en aquel día, pero en aquellos días los estantes estaban todos vacíos y no pudieron disfrutar más de las comodidades que una vez tuvieron. ¿Se ha detenido usted a pensar lo que pudiera ocurrir al lugar donde usted vive? Suponga que los estantes de los supermercados que ahora están llenos de alimentos estuvieran todos vacíos la próxima semana cuando usted vaya a hacer la compra. Suponga que usted acciona el interruptor de la luz y no se encienden las luces de la casa. Supóngase que no hay calefacción, ni aire acondicionado, ni combustible para los coches. Un clamor de desesperación se elevaría en toda la nación. Seríamos un pueblo indefenso e impotente. Esto es lo que le sucedió a Jerusalén cuando Dios los juzgó. Continuamos leyendo el versículo 6 de este cuarto capítulo. Porque más fue la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un instante sin manos que se alzaran contra ella. Ahora Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, pero Él juzgó a Jerusalén con mayor severidad. ¿Por qué fue así? Porque el pecado de Jerusalén fue peor que el de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque en ellas imperaba un desenfreno y perversión sexual total. Fueron los de esas ciudades pecados muy graves, pero hay algo aún peor, y es que usted vaya y se siente en el banco de una iglesia y escuche el Evangelio y permanezca indiferente, sin hacer nada en cuanto a lo que ha escuchado. Y ese pudiera ser el caso de alguna persona que está escuchando este programa en este momento. Estimado oyente, el Señor Jesucristo murió por usted. Dios es misericordioso y compasivo para con usted hoy, pero usted en cambio le vuelve la espalda. Entonces, cuando Dios juzgue, el juicio para usted será más severo que para los paganos de las zonas más remotas del mundo. Mucha gente pregunta qué sucederá con los paganos que hay por el mundo. No se preocupe por ellos, preocúpese por usted. ¿Ha respondido usted al ofrecimiento de Dios que le extiende su gracia por medio de Jesucristo? Ahora escuchemos lo que Él dijo en el versículo 7 de este capítulo 4 de Lamentaciones. Sus nobles eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, más encendidos sus cuerpos que el coral, más hermoso su talle que el zafiro. Qué buena apariencia tenían, ¿verdad? Estimado oyente, la religión hoy tiene una apariencia atractiva. Hay hermosos edificios de iglesias, antiguos y modernos, con grandes comodidades y con salas para diversos usos. Por fuera la imagen es buena, positiva. Ahora, cuando aquí Jeremías habló de los nobles, se refería a los nazareos. Un nazareo era alguien que hacía un voto o promesa voluntaria, y había muchos que la hacían y eran felicitados por ello. Su apariencia exterior era atractiva, pero se trataba de una simple apariencia exterior. Sus corazones no habían cambiado. Es hermoso tener edificio e instalaciones atractivas. A todos nos agrada esa posibilidad. Pero resulta trágico cuando las personas en su interior no son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todavía continúan cometiendo los mismos pecados de antes, y esa es la imagen que Jeremías nos dejó del pueblo de Judá. Y dice el versículo 9 de este cuarto capítulo de Jeremías: Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Aun cuando Jeremías fue testigo de la terrible destrucción de Jerusalén y de la muerte de muchos de sus habitantes, dijo que era mejor estar muerto que vivo, porque el estado en que se encontraban los sobrevivientes era desesperante. Y dice el versículo 10 del capítulo 4: Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Lo mismo ocurrió también cuando Tito destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La gente tenía tanta hambre que las madres tenían que entregar a sus propios niños para que se los comieran. Ahora, al mirar a aquellas escenas nos sobrecoge el espanto.
Y al mirar a nuestra sociedad vemos que la práctica indiscriminada del aborto envía a la muerte a muchísimos niños. Dios ha provisto el hermoso don de la maternidad y cuando una criatura es concebida, la intención divina es que ese niño o niña venga al mundo. Fue la misma intención divina que se hizo realidad cuando ese padre y esa madre nacieron a la vida. Continuando ahora con el versículo 13 de este capítulo 4 de Lamentaciones, leemos: «Fue por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos». Como los profetas falsos y los sacerdotes no le dijeron a la gente la verdad, fueron culpables de asesinato y esa fue la evaluación que Dios hizo de ellos. El aplicar esta lección a nuestra realidad nos recuerda nuestra gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de decir a las personas que pueden ser salvas. Pensemos en cómo habló Dios de aquellos profetas y sacerdotes que ocultaron el mensaje de salvación y de cómo los consideró culpables. Y Dios dijo entonces en el versículo 16, «En su ira el Señor los apartó y no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos». La gente no prestó ninguna atención a los sacerdotes que estaban proclamando la palabra de Dios. Jeremías era un profeta de Dios y ellos no le hicieron caso. Dios juzgó al pueblo por esta actitud. Veamos ahora lo que dice el versículo 17 del capítulo 4 de Lamentaciones. «Nuestros ojos desfallecen esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar». Y esto es algo que la nación de Israel necesita aprender. Dios no los puso de nuevo en esa tierra en el año 1948. Las Naciones Unidas los constituyeron en una nación y desde entonces nunca han conocido un minuto de paz. Ha habido guerras y amenazas continuamente. No se han vuelto a Dios y Él no les colocó de nuevo en la tierra. No deseamos ser malentendidos. Creemos que el regreso de Israel a esa tierra fue un gran acontecimiento. Fue el Dr. Albright quien hizo la siguiente declaración: «Es un hecho sin paralelo en los anales de la historia humana que una nación que fuera llevada en cautiverio por 70 años regresara para reanudar su vida nacional y que después de casi 600 años esta misma nación fuera dispersada otra vez por todo el mundo por cerca de 2000 años y retuviera su identidad». Hasta aquí la declaración del Dr. Albright. El ver cómo Dios trató a esa nación ha hecho que muchos se vuelvan a Él. El Señor dijo que el problema fue que el pueblo de Judá estaba esperando que Egipto los ayudara, y Egipto no les ayudó, sino que fue un enemigo. Eso es algo que las grandes potencias mundiales necesitan reconocer. Lo importante no es que se le proporcione a Israel armamento militar. Necesitamos darles la palabra de Dios, la palabra que ellos nos dieron hace tantos años. Continuemos leyendo el versículo 20 del capítulo 4 de Lamentaciones. «El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, quedó apresado en sus lazos». ¿Qué imagen de ese pueblo en su condición actual, mayormente disperso en tantas naciones? Leamos el versículo 22 de este capítulo 4 de Lamentaciones. «Ya está cumplido tu castigo, hija de Sión. Nunca más hará él que te lleven cautiva. Castigará él tu iniquidad, hija de Edom, y descubrirá tus pecados». Así que después del juicio, Dios prometió que los colocará en la tierra de manera permanente. Llegamos ahora al capítulo 5. La quinta y última lamentación es una oración de Jeremías. Ahora leamos el versículo 1. «Acuérdate, Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio». Judá había perdido el honor y el respeto que tenía entre las naciones. Dicen los versículos 11 al 13 de este capítulo 5. «Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a mover el molino y los muchachos desfallecían bajo el peso de la leña». Aquí vemos su situación.
sus mujeres violadas y sus príncipes colgados. Lo habían perdido todo. Los jóvenes que sobrevivieron fueron hechos esclavos para trabajar al servicio del rey Nabucodonosor. Dice el versículo 15, «Cesó el gozo de nuestro corazón y nuestra danza se cambió en luto». La alegría de sus corazones se apagó. Con todo, el profeta clamó a Dios en los versículos 19 al 21 de este capítulo 5 de Lamentaciones y dijo, «Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Haznos volver a ti, Señor, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio». Esta fue la oración de Jeremías a favor de su pueblo. Podríamos aprender una lección de ella. Antes de que sea demasiado tarde, sería mejor que volviéramos al Señor. Hace ya muchos años que Daniel Webster, un líder político y diplomático norteamericano, hizo la siguiente declaración que suena como una profecía. Si los libros religiosos no circulan entre las masas y la gente no se vuelve a Dios, yo no sé qué será de nosotros como nación. Si la verdad no es difundida, lo será el error. Si Dios y su palabra no son recibidos, el diablo y sus obras tendrán el predominio. Si el libro evangélico no llega a todas las regiones habitadas, lo harán las páginas de una literatura corrupta y disoluta. Si el poder del evangelio no se siente a través de lo largo y ancho de la tierra, reinarán sin moderación ni fin la anarquía, el desorden, la degradación, la miseria, la corrupción y la oscuridad. Hasta aquí la declaración de Daniel Webster. ¡Qué panorama más triste! Lamentablemente, esta es la situación a la que hemos llegado en nuestros países. ¿Qué mensaje el de este libro de Lamentaciones para nosotros en la hora actual? Pero podemos asegurarle que no será elegido como el libro del mes ni como el libro del año. Es una lástima que muchos no estén dispuestos a escuchar su mensaje. Y así, estimado oyente, ponemos punto final a este breve estudio del libro de Lamentaciones y confiamos que haya sido de provecho espiritual para usted.